vamos a hablar de la diversidad de ambientes costeros primero y después de la diversidad de especies. Vamos a hacer una recorrida básicamente por toda la escala biológica, viendo los diferentes tipos de organismos que tenemos en nuestras costas. Y se refiere a la diferencia entre componentes dentro de un grupo, de un conjunto de cualquier cosa. Pero aquí vamos a referirnos a la diversidad biológica, a la biodiversidad, que no es más que la variedad inmensa de formas de vida que habitan el planeta. Y esa diversidad la tenemos a diferentes niveles, podemos decir, pensando como en círculos concéntricos, ¿no? Para empezar, la diversidad genética. Por ejemplo, todos nosotros somos de la misma especie, ¿no? Pero todos somos muy distintos y esas diferencias se deben a diferencias a la diversidad que nosotros tenemos en nuestros genes. Lo mismo para todos los organismos que viven sobre la Tierra, ¿no? En otro nivel podemos encontrar la diversidad de tipos de organismos. La vida está organizada en 5 reinos, básicamente. Son 5 reinos, incluso hay visiones más modernas que lo dividen en 7 o hasta en 9. A mí me gusta la de 5 reinos porque es la que yo aprendí cuando estaba en la facultad. Y esos 5 reinos encontramos las bacterias, los protistas, que son organismos unicelulares pero más complejos que las bacterias, los hongos, que es un reino muy importante y bastante desconocido, los vegetales, el reino vegetal y el reino animal. Eso es como una gran y primera subdivisión de lo que es la diversidad sobre la Tierra. A la vez, dentro de cada reino vamos a encontrar a sus propias especies. Obviamente, dentro de los animales tenemos desde invertebrados, bichos que ni parecen bichos, hasta los grandes vertebrados, ¿no? Aves, peces, cosas muy diferentes que están dentro del mismo reino. Y dentro de un círculo más por fuera tenemos la diversidad de ecosistemas, ¿no? Tenemos muchos tipos de ecosistemas sobre la Tierra y también comprenden la diversidad. Tenemos ecosistemas de montañas, ríos, bosques, praderas, hay muchos más. Incluso las ciudades se consideran como un propio ecosistema, ¿no? Entonces vemos que la diversidad la podemos ver así, como a diferentes niveles, que en definitiva es cómo se organiza la vida sobre la Tierra. Mención especial, básicamente, las especies, ¿no? ¿Qué son las especies y cómo son las especies? Una medida básica de lo que es la diversidad. Básicamente las especies, las diferencias que tienen, o la gran diferencia es que solo se pueden reproducir los organismos dentro de una misma especie, no se pueden reproducir organismos de especies diferentes. Hay algunos casos, pero a veces generan organismos que no son viables, ¿no? Como la mula, cuando se cruza un caballo con, ¿no? Pero las especies es como el mojón básico de la diversidad y por eso es tan importante conocerlas. ¿Cuántas especies hay en el planeta? Es una gran pregunta. Sin embargo, no está totalmente respondida, vamos a decir. Hay muchas estimaciones, es muy difícil estimar eso, pero se cree que pueden llegar a haber más de 10 millones de especies en el planeta. Sin embargo, esa estimación tiene una variabilidad muy grande. Hay unos que dicen, no, puede llegar a haber más de 15, más de 20 millones de especies en el planeta. Piensen en los números, millones de especies diferentes, ¿no? Los animales son, como vemos en esta gráfica, el grupo o el reino que tiene más cantidad de especies, seguidas por los hongos, las plantas y, bueno, los otros reinos más chiquititos. Digo, de organismos pequeños, que justamente es donde es más difícil poder diferenciar las especies, ¿no? Y también vemos en la gráfica, en la parte roja, la barra roja, son las especies que todavía no están descubiertas, que no han sido catalogadas ni descritas. Vemos que en todos los reinos falta muchísimo y muchísimas especies por conocer y por describir. Bien, eso era una pequeña introducción a de qué es la diversidad, de qué hablamos cuando hablamos de diversidad y biodiversidad. La otra pata de esta charla es la zona costera, ¿no? ¿Qué es la zona costera? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la zona costera? Y es bastante intuitivo saber que estamos hablando de una región que tiene 2 partes, una parte acuática y una parte terrestre. La extensión de dónde a dónde va la zona costera
no es tan fácil determinarlo. Si bien en las leyes y en las normativas está fijado, por ejemplo, nuestra ley habla de una franja costera de 250 metros desde el mar hacia la tierra, los límites se tienen que determinar desde un punto de vista ecológico y geológico, ¿no? De acuerdo a los procesos, a las interconexiones que existen en estos dos ambientes. En definitiva, en la práctica, la zona costera es una banda, una franja relativamente angosta de tierra, pero es mucho más extensa la zona costera hacia el mar. En la práctica hablamos de que la zona costera se extiende hasta 50 metros de profundidad. Y fíjense que 50 metros de profundidad abarca mucho territorio bajo el agua. Muchísimo más tenemos de la franja costera o de la zona costera bajo el agua de lo que ocurre en la pequeña costa o en la zona costera terrestre, ¿no? Que es lo que uno tiene más, es lo que nosotros vemos, ¿no? Es difícil ver qué ocurre abajo el agua. Cuando miramos al mar vemos una extensión muy uniforme, pero allí abajo están pasando muchas cosas. Hablando un poco de nuestra zona, la costa del Río de la Plata y del Océano Atlántico, que va desde Colonia, desde Punta Gorda hasta la Barra del Chuy, en Rocha, es una zona peculiar incluso a nivel mundial, nuestra costa. Yo le describo acá tres grandes particularidades que tiene. Para empezar, estamos en la desembocadura del Río de la Plata. Es un estuario de los más grandes del mundo que junta agua de dos grandes ríos que cubren casi la mitad de América, ¿no? El Río de la Plata trae agua básicamente desde el estado de San Pablo o incluso más al norte abarca la cuenca. Este Río de la Plata tiene sus peculiaridades, sobre todo que descarga una gran cantidad de materia en suspensión, sedimentos, materia orgánica en suspensión, que nos da esta turbidez tan característica del Río de la Plata, que justo acá en Punta del Este se corta un poco, ¿no? Pero si vamos de Punta del Este al oeste, todos conocemos el tipo de agua que tenemos, ¿no? Bien turbia. Esta turbidez, como se ve, más o menos en la foto, no tiene un degradé muy suave, vamos a decir, hay un límite o un frente de turbidez bastante marcado. Si bien ese frente se mueve estacionalmente, por ejemplo, cuando llueve o periodos de lluvias prolongadas, el agua del río se extiende hacia la parte oceánica y al contrario, ¿no? En periodos de sequía es posible encontrar agua salada y agua clara, verde, en las costas de Montevideo. Gran característica es la confluencia de dos corrientes en nuestra zona, ¿no? Una corriente fría, la corriente de las Malvinas, que viene desde el sur, y una corriente cálida, la corriente de Brasil, que viene desde el norte. Justo se juntan en la zona cercana a la desembocadura del Río de la Plata, cerca aquí. También tienen una dinámica estacional, ¿no? Todos conocemos que el agua en invierno se pone bastante fría en nuestra costa, sin embargo en verano, cuando empieza una mayor influencia del Brasil, de la corriente de Brasil, el agua se vuelve más tibia, ¿no? Y eso es una característica importante que tiene consecuencias biológicas. Y la otra característica que podemos ver en este corte en 3 dimensiones de nuestra plataforma es justamente que la plataforma continental, o sea, la zona más baja o somera de nuestra costa, se extiende mucho mar afuera, ¿no? Es una zona muy amplia, somera, en términos oceanográficos 50 metros de profundidad es bajo, es poco, ¿no? Pero tenemos una muy amplia zona, muy extensa de plataforma continental, que eso, comparando por ejemplo con Chile o con otros tipos de costas, no es así, ¿no? Básicamente el mar se hace profundo muy abruptamente. Estas tres son características muy importantes y muy distintivas de nuestra costa. Bueno, entonces definimos la diversidad, hablamos un poco de lo que es la costa, cuáles son las características, y ahora quería hablar un poco de la diversidad de ambientes, no la diversidad de especies, sino los tipos de ambientes costeros que todos conocemos porque los disfrutamos día a día, ¿no? Tenemos
a nivel mundial no tenemos mucha diversidad de ambientes costeros, hay que ser sinceros, ¿no? Tenemos playas arenosas, puntas rocosas, islas, lo que le llamamos el ambiente submareal, que pasa abajo del agua, y también los humedales costeros, muy relacionados a las lagunas costeras, a las desembocaduras de ríos y arroyos. En esta foto quise incluir la mayor cantidad de ambientes costeros, ¿no? Esta foto sobre Punta Ballena, vemos la playa arenosa, vemos la parte rocosa, vemos o intuimos lo que hay bajo el agua, el submareal, y al fondo vemos la laguna del Sauce como una representante de los humedales, ¿no? Vamos a hablar ahora entonces un poco de las playas de arena que tenemos en el país, que también son diversas, son muy diversas, de acuerdo a dónde se encuentre la playa, de acuerdo a la posición que tiene en el estuario, la forma que tienen las playas, qué orientación tiene, el tipo de arena que tienen las playas. Conocemos playas de distintos tipos de arena, qué tan empinada es la pendiente, el oleaje. Eso se da sobre todo por, bueno, como vemos en esta foto, la orientación es muy importante, y ya sabemos que, por ejemplo, la playa Brava, de acá de Punta del Este, tiene una orientación enfocada al este, al sureste, en donde los embates del mar son mucho más fuertes de lo que podemos encontrar en una playa protegida, ¿no? A lo largo de toda la costa tenemos una buena diversidad de playas. Por ejemplo, las playas de San José, de Quillú, que porque tienen un agua que no es muy atractiva, se tienden a menospreciar. Por lo menos así lo veo yo, mi idea. Sin embargo, tienen unos paisajes que son únicos y muy hermosos, unas puestas de sol espectaculares, tienen unas arenas muy lindas, tienen barrancos, tienen el mar llegando a la costa, que eso le da una cuestión muy, muy bonita. También hay playas muy distintas, como esta es Playa Penino en San José, es una planicie muy extensa, es una playa que puede llegar a tener más de 500 metros de largo, bueno, de ancho la playa. Es una playa muy importante desde el punto de vista de alimentación de aves migratorias. En Montevideo, quitando las playas urbanizadas, hay un montón de playas hacia el oeste de Montevideo que son únicas, no sé si las conocen, la playa La Colorada, Bajas Blancas, playas en Punta Espinillo, que están muy poco desarrolladas, pero tienen unos paisajes muy buenos. Y bueno, ya cuando nos vamos hacia el este, tenemos una zona de transición, como por ejemplo las playas de la Costa de Oro. Acá puse una foto de Santa Lucía del Este, en donde ya vemos una influencia marina dada por olas, por swells que se forman. Y bueno, llegando a partir de Punta del Este, ya tenemos playas oceánicas, pero ya dentro de esas playas oceánicas también tenemos una variabilidad, una diversidad importante, y es muy relevante justamente desde el punto de vista turístico, ¿no? Porque si tuviéramos todas playas iguales, las familias no tendrían esa opción de elegir. Bueno, hoy el viento viene de acá, vamos a tal playa que está buena para los chiquilines, hoy tengo ganas de hacer surf, bueno, voy a aquella otra. Es muy importante esta variabilidad de tipos de playa para las opciones turísticas. Pasando al otro tipo de ambientes, los ambientes rocosos. Acá yo puse puntas e islas juntos porque las islas que tenemos son básicamente rocosas, pero podrían considerarse un ambiente distinto. Yo conté en la carta náutica unas 50 puntas rocosas desde Colonia hasta el Chuy. Seguramente me quedé corto. Y bueno, son muy importantes las puntas rocosas porque brindan heterogeneidad al paisaje, ¿no? Imagínense tener una playa extensa, por ejemplo, no sé si conocen las playas del sur de Brasil, desde Cassino al Chuy, son playas muy monótonas. Acá las puntas rocosas que tenemos son muy importantes desde ese punto de vista, generan heterogeneidad, y también ustedes saben que las puntas rocosas son como el punto inicial de la actividad turística, ni que hablar Punta del Este. Punta del Este es una de las puntas rocosas primero más grandes que tenemos y de las que fueron primeramente urbanizadas, podemos decir. Y si pensamos, siempre las urbanizaciones y los desarrollos turísticos empezaron en puntas rocosas. Ya quedan muy pocas sin urbanizar. También tienen sus diferencias, ¿no?, de forma, de acuerdo a la localización, al tamaño, al tipo de roca. También acá tenemos justamente
en Maldonado, ¿no? Punta Negra y Punta Colorada, cerquita, y bueno, y se dan porque las rocas que las componen son distintas. Esta foto también es de Montevideo Oeste, es este emprendimiento de las chacras de la Baguala, que inteligentemente usaron esta región de la costa, que es muy particular, y bueno, después tenemos las ya emblemáticas que ustedes conocen, obviamente Punta Fría, Punta Colorada, que recién veníamos hablando. En cuanto a las islas, no somos un país muy diverso en islas, tampoco tenemos muchas islas, conté unas 16, desde Colonia hasta Rocha, incluso contando islotes y demás, y también no son islas muy grandes, ¿no? Son islas más bien de una extensión reducida y mayormente rocosa, en donde, a excepción de la isla Gorriti, no existe ningún desarrollo turístico en ninguna de las islas que tenemos en el país. Y la otra región que les quería mencionar es la zona costera submareal. ¿Qué ocurre bajo el agua? Y bueno, la cosa se ve así, un poco turbia, como les decía. Lo que pasa es que es la zona más extensa y la zona en donde ocurre mayor cantidad de biodiversidad. Pero claro, es difícil para todos nosotros apreciar qué pasa ahí abajo. No solo porque es turbio, sino porque ocurre bajo el agua y aunque fuera clara, el agua nuestra fuera clara, tendríamos que bucear o tendríamos que ver de alguna forma lo que pasa abajo del mar. Pero como yo les digo, es la zona costera de mayor extensión y más importante desde el punto de vista económico. Igual tiene su diversidad de ambientes. Por ejemplo, acá en la foto de la derecha tienen distintos tipos de fondo. Acá vemos en el mapa de la derecha, en rojo son fondos limosos, barrosos, arcillosos, y la zona verde, marrón, son fondos arenosos. También el submareal está caracterizado por diferencias en el fondo, en la hidrografía. Tenemos canales, barras, restingas, bancos de arena. Hay una cierta diversidad invisible para nosotros, diversidad de ambientes en el submareal. Y bueno, vamos ahora a hacer esta recorrida que hoy les anticipaba de la diversidad biológica o la biodiversidad que tenemos en nuestras costas. Para conocer, acá uno cuando habla de diversidad enseguida se le viene a la mente los grandes organismos, los más llamativos. Sin embargo, acá yo voy a hablar de todo el tipo de organismo sin ninguna preferencia, vamos a decir, sin ningún enfoque en particular de acuerdo a si es una especie carismática, como se dice, o no. Así que vamos a ver muchos tipos distintos de organismos. Yo los voy a agrupar en la clásica división de la oceanografía biológica, el plancton, el bentos, el nécton, y también voy a hablar de las aves, que no me encajan en ninguna de las tres. Empezando con el plancton, ¿no? El plancton se define como aquellos organismos que no tienen capacidad de natación, o sea, nadan, pero al ser de tamaño chico o la capacidad de natación baja, son llevados para aquí y para allá por las corrientes. Por eso se les dice los errantes del mar, ¿no? Pueden nadar, pero no pueden nadar contra la corriente. En general son muy pequeños y cuando hablamos del plancton estamos hablando de una diversidad de organismos muy, muy distintos, ¿no? Desde nidarios, las medusas, que ahora vamos a hablar, crustáceos, anfípodos, moluscos, una infinidad, como se ve en esta foto, que es una muestra del plancton. Tenemos el zooplancton y el fitoplancton. El fitoplancton es aquella parte del plancton que son como las algas que producen fotosíntesis y producen materia orgánica. Y el zooplancton es aquella parte del plancton compuesta por animales de mucha diversidad. Vamos a hablar un poco del fitoplancton que vemos acá en las fotos. Lo básico es que hacen fotosíntesis y producen materia orgánica, y esa materia orgánica es la fuente de alimento para todo el ecosistema. Por eso son tan importantes, ¿no? Aunque uno cuando piensa en diversidad no piensa en fitoplancton, ¿no? Cuando se dice hay que cuidar la diversidad, viene a la mente las ballenas, las aves, pero estos son la base de todo. Están compuestos por más de 5.000 especies distintas,
Y bueno, en general son algas que son compuestas por una sola célula, aunque acá, como vemos en las fotos, hay muchas especies que forman colonias. Una célula se pega a otra y se pega a otra y se pega a otra y forman colonias. Traje para hablar a algunos de los representantes más famosos del fitoplancton y tengo que empezar por las cianobacterias, que seguramente ustedes la conocen. Y bueno, son organismos muy simples y primitivos, son prácticamente bacterias que producen fotosíntesis. Sabemos que algunas especies producen toxinas, no todas, de hecho hay algunas especies que son comestibles y se dan como suplemento alimenticio, complemento a la espirulina, quizás escucharon hablar, es una cianobacteria. Entonces por eso no es bueno hacerse una idea de un bicho malo, ¿no? De un organismo malo. Todo depende del contexto. Cuando las cosas se salen de control, la situación es mala o es problemática, pero el organismo no le podemos echar la culpa, obviamente. Pero sabemos que estas producen explosiones demográficas o floraciones, como se dice, como las que hemos tenido acá, que causan problemas ambientales graves, que incluso pueden estar relacionados al sector turístico, obviamente, ¿no? Sabemos que si nos viene una temporada de cianobacterias, se prenden las alarmas. Otro componente del fitoplancton son las diatomeas. También son algas compuestas por una sola célula y aunque parezca raro, son como una pequeña caja de vidrio. Son de sílice como un vidrio. Es un organismo hecho de vidrio. Son bastante hermosas también cuando uno tiene la ocasión de verlo al microscopio y también son la base de la pirámide alimenticia, ¿no? Son lo que sustenta todo el sistema. Otro tipo de organismo del fitoplancton son los dinoflagelados. También nos han dado espectáculos como los que dan las noctilucas o Alexandrium, otro tipo de dinoflagelados. Algunos producen fluorescencia, ¿no? Lo que nos da esto que también, si uno busca en páginas de turismo de internet, aparecen este tipo de fotos. Entonces uno dice, mirá, los dinoflagelados están ayudando a la promoción de un destino turístico, casi sin saberlo, ¿no? Pero bueno, no es tan fácil también porque algunos de ellos, algunas especies, producen toxinas y producen las mareas rojas, que también es una situación problemática. Y muchas veces, aunque se llamen mareas rojas, no siempre son rojas, hay veces que no se ven, vamos a decir, es agua normal, pero allí hay especies de fitoplancton, de dinoflagelados produciendo toxinas, lo que ocasiona también problemas porque en el caso de ser tóxicas son filtradas por los bivalvos, como vamos a hablar luego, y hay un problema de comercialización, de consumo. Como les decía, el fitoplancton cuando uno lo ve célula a célula no parece algo muy importante. En esta foto satelital, esta franja celeste que se ve es una floración gigante de miles de kilómetros de fitoplancton y eso es lo que sustenta, por ejemplo, nuestras grandes pesquerías de merluza, por ejemplo, de calamar. Es como una pradera en la tierra para un productor de ganado, ¿no? Es la base de todo. Es la base de la cadena trófica, de la pirámide trófica. Y también es importante el fitoplancton como un sumidero de carbono. Justamente en el ámbito del cambio climático y del exceso de carbono, de CO2 en la atmósfera, el fitoplancton, al ser productor primario, toma ese CO2, produce células, produce biomasa y mucho de eso termina siendo decantando hacia el fondo y secuestrando ese carbono hacia el fondo del mar. Entonces tiene una importancia desde ese punto de vista también. Pasamos al zooplancton, ¿no? Está compuesto por decenas de tipos de organismos, de phylums, y el que más tenemos contacto de este tipo de organismos son las medusas, los cnidarios, ¿no? Que hay distintos tipos, hay más de 10.000 especies de medusas descritos en el mundo, en Uruguay tenemos una gran cantidad, y también puede ser problemáticos desde cierto punto de vista. Hemos tenido acá mismo en esta playa que está enfrente la ocasión de tener sopas de medusas, ¿no? Y también, ni que hablar, algunas que son bastante más problemáticas si nos llegan a tocar, ¿no? Como por ejemplo la fragata portuguesa.
Sin embargo, más allá de este tipo de organismos grandes del zooplancton, hay organismos diminutos dentro del zooplancton, como por ejemplo los copépodos. Capaz que alguien los identifica por el copépodo de Bob Esponja. Son crustáceos, es decir, un tipo de cangrejo, llamémosle así, diminutos, que hacen el nexo entre el fitoplancton y los otros consumidores. Otro zooplancton conocido son el krill, vamos a decir los eufausios, que son alimentos de ballenas, por ejemplo. Obviamente estamos haciendo una visión muy somera, porque estamos hablando de cientos y miles de especies distintas. Yo estoy haciendo un repaso de aquellos más importantes. También dentro del zooplancton están los huevos y larvas de peces, por ejemplo, que cuando crecen dejan de ser dejan de ser zooplancton y pasan a incorporarse a la vida de peces adultos. Pero también lo que ocurre en el zooplancton puede llegar a repercutir en nuestras pesquerías, porque los chiquitos viven ahí. Bien, ahora vamos a hablar del otro gran componente de la biodiversidad, el bentos. El bentos son todos aquellos organismos que viven asociados al fondo del mar, ya sea enterrados, moviéndose, de cualquier forma asociados al fondo del mar, y tenemos una gran diversidad, una gran diversidad de organismos del fondo, desde algas y un montón de especies de invertebrados, esponjas, nidarios. Por ejemplo, estas anémonas que son comunes de ver en la costa, desde acá, desde Maldonado, José Ignacio, básicamente hacia el este, son organismos similares a las medusas, del mismo tipo, pero estas viven en el fondo. También esponjas, hay mucha diversidad, es común encontrar algunas de estas luego de las tormentas, en la resaca. También hay una gran diversidad de organismos que no son tan agradables ni siquiera de ver, como gusanos. Hay muchas especies de gusanos que, a no ser que ustedes estén dando vueltas, piedras, en algún lado no los van a ver, pero son muy importantes, tienen roles ecológicos muy importantes como presas. Por ejemplo, ciertos gusanos son la presa preferida de la corvina. Y si a la corvina le pasa algo, si al gusano por algún motivo desaparece, la corvina va a sufrir esas consecuencias de que le falte su presa. Hay muchas especies de gusanos que tienen distintos también. Hay gusanos que son depredadores, como vemos acá en esta foto de la izquierda, que tiene 4 dientes. No se asusten, son bastante chicos, no serían peligrosos, pero para otros organismos sí, son depredadores. Hay otros que comen detritus, que son descomponedores. Dentro de los invertebrados del fondo hay un grupo que es muy destacado por la cantidad impresionante de especies que tiene, que son los moluscos, ¿no? Caracoles, gasterópodos, como los que tenemos acá, solo una pequeña muestra de algunos que tenemos en Uruguay. Son bastante importantes y reconocidos. De hecho, el Correo Uruguayo le dedicó hace ya cierto tiempo una serie de sellos para destacar la importancia de estos organismos. Y son diversos también. Hay algunos que son depredadores, hay otros que son carroñeros. Es un grupo que los gasterópodos pueden llegar a tener hasta 150.000 especies diferentes. Dentro de los conocemos también por los huevos, ¿no? Que es muy común ver. Ootecas son en realidad, no es un huevo como de gallina, sino que es una cápsula en donde adentro hay muchos chiquitos. Eso es muy común encontrar acá en la costa. Y también los conocemos, ¿no? Por formar parte de la cultura de la artesanía uruguaya. Colgantes, collares, móviles. Dentro de los moluscos también están todos los bivalvos, berberechos, almejas, la almeja amarilla. También hay muchísimas especies. Estos particularmente son filtradores. Filtran el agua, filtran el fitoplancton, filtran el zooplancton y tienen cierta importancia gastronómica. Sobre todo, el más destacado es el mejillón, ¿no? Que aquí en Punta del Este es una industria de pequeña escala, pero se me fue para atrás esto. Pero representa un plato típico, diríamos, el mejillón a la provenzal, ¿no?
Es el invertebrado consumido por excelencia en Uruguay. Y como decíamos, está asociado a la marea roja, ¿no? Son filtradores, filtran el fitoplancton tóxico, lo acumulan, y si alguien come un organismo, mejillones contaminados, tiene cierto riesgo de una intoxicación alimenticia que incluso puede ser grave. Otros organismos bentónicos, todos los artrópodos, son muchísimos, me voy a enfocar sobre todo en los crustáceos. Para empezar, algunos que pasan desapercibidos, me acuerdo yo le tenía miedo, por ejemplo, al piojo de las rocas, que seguramente lo habrán visto, que corre. Cuando yo era chiquito tenía miedo que me picara, por ejemplo, pero no, son organismos que no son carismáticos, pero cumplen su rol. Hay especies depredadores, especies carroñeras, tenemos en playas, en rocas, diferente cantidad de estos tipos de organismos conocidos popularmente por los piojitos y pulguitas de mar. También dentro de los crustáceos tenemos que hablar de los decápodos, ¿no? De distinto tipo. Tenemos camarones y cangrejos, el tatucito también es un tipo de cangrejo decápodo, y sabemos que también tiene una importancia gastronómica fuerte, y también son organismos muy visibles, móviles, que muchas veces ocurren en grandes cantidades, como acá en los cangrejales de los arroyos, y bueno, tienen un rol importante, incluso así en los humedales, oxigenando el sedimento, reciclando la materia orgánica muerta. Bueno, capaz que me paso unos minutos más, discúlpenme. Ya avanzando un poco, dejando de lado estos organismos que viven asociados al fondo, vamos a hablar del nécton. El nécton son los organismos que nadan. Son mayormente vertebrados, aunque por ejemplo el calamar son considerados nécton y no son vertebrados, pero mayormente son peces, que Uruguay tiene más de 180 especies de peces, reptiles, mamíferos y las aves, que las puse acá, pero no sería muy correcto, que hay más de 90 especies de aves en nuestras costas. Dentro de los peces podemos separar en aquellos del estuario y los peces meramente o puramente oceánicos. Acá puse aquellos más representativos y más conocidos que son o pescados por la pesca artesanal o buscados por la pesca deportiva, ¿no? Para empezar, la corvina, que es una de las especies más pescadas del Uruguay, la burriqueta, los lenguados, las pescadillas. Bueno, podría seguir un rato nombrando especies que son bastante distintas a las que podemos encontrar en el mar, como las anchoas, las palometas, las rayas y aquellos tipos de tiburones también, como el gatuso, el cazón, son especies de peces marinos. Todos ellos, o estos que les estoy mencionando, tienen importancia comercial, pero hay un sinnúmero de especies que no son atractivas para la pesca, o también por la cultura gastronómica nuestra no tenemos esa atracción por comerlos, pero hay un sinnúmero de especies que componen a los peces marinos y estuarinos. Las tortugas marinas es un grupo particular, porque yo les estaba hablando hoy de cientos de miles de especies, sin embargo, tortugas tenemos solo 5 especies, y creo que hay unas 7 u 8 especies de tortugas marinas en todo el mundo. Son organismos que viven en todo el mundo y se reproducen en las zonas más bien tropicales. Nosotros no tenemos especies de tortugas que se reproduzcan en Uruguay, pero sí nuestra zona es una zona muy importante de alimentación, y bueno, y por suerte acá hay una ONG que trabaja muy bien, ustedes sin duda la conocen, Carumbé, también Socobioma y otras ONG que trabajan coordinadamente en red por la conservación de estas especies. Hacen un esfuerzo importante cuando las tortugas tienen problemas, como por ejemplo consumir plásticos, que le hace una obstrucción intestinal. También hay un problema a veces de hipotermia, o cuando son capturadas incidentalmente por las redes de pesca. Bueno, ellos en gran medida las pueden rescatar, las recuperan y después, como vemos en la foto de abajo, son liberadas. Esta foto de abajo marca, vamos a decir, la importancia que tiene para la gente. Fíjense la cantidad de gente que juntan o que se ve interesada en esa reintroducción, ¿no? Lo mismo que con los pingüinos. Son
Son especies que son carismáticas y debido a su poca cantidad de especies que hay, es muy relevante su conservación. Y bueno, ya llegando al final, no podemos dejar de hablar de los mamíferos marinos, básicamente dos grandes grupos, ¿no? Los pinípedos, los lobos y focas, y los cetáceos, ballenas y delfines. De los lobos, lo que tengo que aclarar, antes que nada, es que tenemos dos especies, ¿no? Que son diferentes, y muy diferentes, y aparte, no solo en su forma y corporal, más importante, son diferentes en sus aspectos poblacionales. Hay una especie que hay muchísimos, las estimaciones que hay de las cantidades son viejas y no son buenas, pero se habla, o consta en la literatura, que hay 350.000 lobos finos. Sin embargo, el león marino o el lobo de un pelo es más grande y hay muchos menos animales. Hay 12.000 organismos de lobo fino, de lobo de un pelo. Y también se cree, digo se cree porque los estudios son viejos y no son actuales, y son débiles los estudios, pero se cree que el lobo fino está subiendo su cantidad, está creciendo la población. Sin embargo, el león marino se cree que está estable o está incluso bajando la población. Hay otras especies ocasionales de pinípedos que visitan las costas, ¿no? El elefante marino, por ejemplo, y otros tipos de lobos. Y bueno, las ballenas o los cetáceos, hay varias especies que viven que llegan al Uruguay, pero bueno, la más icónica es la ballena franca austral. Se me acabó el tiempo. Bueno, que ustedes aquí tienen la ocasión, ¿no?, de verla fácilmente, y bueno, que está adquiriendo una importancia relevante desde el punto de vista turístico. Por suerte, bueno, en realidad no es por suerte, es porque se acabó la explotación de ballenas ya hace bastantes años. Se cree que las poblaciones se están recuperando y cada vez hay más, ¿no? Por eso es que cada vez es más común verlas y en más cantidad y en mayores lugares. Tal es así que existe una temporada de avistamiento de ballenas ahora, ¿no? Y también los lobos marinos son importantes desde ese punto de vista. Hay tours a la isla de Lobos y uno de los grandes atractivos del puerto acá de Punta del Este es ir a ver los lobos que están ahí. Que debo de decir que igual no me parece que esté muy bien gestionado, sobre todo lo que pasa acá en Los Lobos con el puerto, ¿no? No hay mucho control de cuánto se acerca la gente ni de la actividad que hace la gente con los lobos. Es un tema que hay varias organizaciones que están mencionando que se debe mejorar esa interacción del turista con los lobos del puerto. Y hablando de cetáceos, tengo que mencionar a la franciscana. ¿Por qué la tengo que mencionar? Porque es uno de los delfines más amenazados del mundo. Tiene grandes problemas de conservación y tiene el problema también de que no es visible por la población. Es un delfín que vive en aguas turbias y tiene un color pardo, por lo que básicamente es muy, muy difícil, salvo con suerte embarcado, ver franciscanas vivas. Sin embargo, es más común verlas muertas en la playa, ¿no? Y eso es porque tienen una interacción, son capturadas sin querer, obviamente, por las redes de pesca, particularmente las artesanales. Y eso se da en su distribución. Es un delfín que solo vive en esta zona de América y quedan muy pocos. No se sabe mucho acerca de él, pero sí es una especie que está catalogada en peligro de extinción. Por eso tenía que mencionarlas, porque además es el delfín del Río de la Plata, ese es el nombre común. Es muy nuestro, podríamos decir. Aves marinas y acuáticas, bueno, como les decía, es un grupo que tiene más de 90 especies. Podemos dividirlas en marinas, exclusivamente de aguas afuera, como los albatros y los petreles. Es difícil de verlos, a no ser que nos embarquemos. Hay a veces avistamientos desde la costa. Hay 38 especies distintas y son animales que muchos de ellos también están amenazados, ¿no? Porque tienen una interacción con la pesca y son
aves majestuosas, que tienen más de 2 metros, creo que no funciona más esto, sí, tienen más de 2 metros de ala a ala, ¿no? Uno cuando los ve embarcado, realmente uno se queda sin aliento. Y después tenemos las aves costeras, bueno, muchísimas, me fui para atrás de nuevo, muchísimas especies, desde la clásica gaviota, ¿no? Larus, pero también tenemos un montón de especies de chorlitos, que el que no entiende les parece todo lo mismo, pero son especies también que en muchas ocasiones están amenazadas y que hacen migraciones de miles y miles de kilómetros y usan nuestras costas como un área de repostaje, ¿no? Bajan, se alimentan o descansan, y es muy importante también considerarlas para la conservación, y tienen mucho que ver, obviamente, con el estado de nuestras playas. Estas bajan a las playas a comer en las playas, básicamente. Si a la playa le pasa algo, bueno, son cosas que hay que considerar. Yo no quiero hablar acá, solo quería hacer una descripción de la diversidad. No quiero hablar de las interacciones que puede haber con las medidas de gestión de playas, como decía hoy Betty, con esto de rellenado de playas, por ejemplo. Ojo, porque si está esta especie que está volando miles y miles de kilómetros y se le ocurre bajar acá y le movemos la arena, ¿no? Hay que pensar mucho las cosas antes de hacerlas. Y bueno, como estamos viendo a lo largo de todas estas fotos, el nexo entre biodiversidad y turismo se da por muchas puntas, ¿no? Por lo gastronómico, es un nexo muy, muy importante, pero también por las actividades, ¿no? El avistaje de ballenas, la pesca deportiva, por ejemplo, que también a veces no es muy ponderada desde un punto de vista turístico, pero me acuerdo unos científicos canadienses que vinieron acá cuando recorrieron la Rambla de Montevideo y dicen, acá no es el fútbol el deporte nacional, acá es la pesca deportiva es el deporte nacional. Y hay estudios no muy fuertes, pero que han demostrado que hay más gente que hace pesca deportiva de la gente que juega al fútbol, aunque sea amateur, ¿no? Entonces, es un deporte nacional. Y bueno, para terminar, hablar algo de la importancia de la diversidad, ¿no? Como bien dijo hoy Betty. Para empezar, tenemos que pensar, como estuvimos viendo, que todas las especies están interrelacionadas. Una es depredador de la otra y esa es su alimento. Es decir, lo que le pasa a una especie va a repercutir en esta red trófica, en esta red alimenticia, ¿no? Si alguna especie falta o se encuentra en exceso, como las cianofitas, los dinoflagelados, las medusas, va a generar un problema, ¿no? Un problema ambiental que va a repercutir en toda la sociedad. También se ha visto que la diversidad favorece la estabilidad, es decir, cuando los ecosistemas mantienen su diversidad, son más resistentes a cambios, por ejemplo, al cambio ambiental o algún evento climático extremo, ¿no? Y a la vez tienen mayor capacidad de reponerse a esos eventos extremos. Ni que hablar que la diversidad, como estuvimos viendo, nos da materiales, nos da alimento. Estuvimos hablando, acá hablando de la costa, capaz que no corresponde, pero en muchos lados la diversidad también brinda madera, fibras, algodón, otras fibras que se usan para la vestimenta, también medicinas. Más de la mitad de los remedios o de los medicamentos que existen tienen un origen en alguna especie, ¿no? Entonces, a la vez, la diversidad aporta a la regulación del clima, aporta a la reciclaje de nutrientes, a la purificación del agua, y también nos da algo más intangible como oportunidades recreativas, oportunidades de visualización estética, de apreciación de la naturaleza, y en muchos lados también la diversidad es un tema espiritual, ¿no? Cuando hablamos de comunidades aborígenes, ¿no? Tienen un nexo religioso con la diversidad, cosa que, bueno, acá por nuestra característica cultural no se da. En definitiva, yo veo a la diversidad como una red de seguridad sobre la cual vive la humanidad, básicamente.
aunque formamos parte. Si esa red le faltan partes o se le hacen agujeros, en definitiva, como bien decía hoy Betty cuando habló al principio, en definitiva toda la humanidad peligra a un largo plazo, ¿no? Muchas gracias.